Bueno, les voy a presentar a Marcelo Scaglione. Les cuento que es emprendedor, es empresario, especialista en política y en cooperación internacional. Es fundador y director de Nuevas Ideas, plataforma global sobre estándares y buena práctica de la OCDE y del Centro para la Convergencia de América Latina y el Caribe, y con todos los países miembros de la OCDE, que tiene sede en Uruguay. Impulsor del acceso de Argentina a la OCDE desde hace 9 años en el gobierno de Mauricio Macri, primero como subsecretario de Estado entre el 2016 y el 2019, y luego desde el sector privado, y bueno, y hoy también está muy relacionado, creo yo, con la ayuda al gobierno de Javier Milei. Es papá de Franco y Gina, hijo de Alicia y Alberto, así se presenta en sus redes sociales. Es un placer conocerte personalmente, Marcelo. ¿Cómo te va? Un placer, muchas gracias por la invitación y una alegría poder conversar de estos temas con ustedes. Bueno, cuánto camino recorrido, ¿no? Cuando lees esta presentación, ese Marcelo cuando empezó a estudiar, me imagino, siempre viste uno es su propio reflejo, cuando a los 18, 19 años, 20 años, ¿qué pensabas en tu formación académica? Bueno, en realidad viene de mucho antes. Cuando era chico, estoy hablando de 6, 7 años, había comenzado el colegio primario. Yo quería ser arquitecto y eso no ha durado 2 o 3 años hasta que en tu entorno te empiezan a decir: si sos arquitecto vas a terminar manejando un taxi, te vas a morir de hambre, con lo cual me sacaron esa cosa de la cabeza. Siempre dibujé muy bien, tenía buena caligrafía en ese momento. Después con el tiempo uno va pasando a parecerse más a los médicos cuando escribe. a mí me deformó la letra de la universidad, yo siempre lo cuento, es terrible. Sí, bueno, sí, puede ser, sí, creo que a mí también. Y resulta que en 7º grado, año 82, Guerra de Malvinas, íbamos con mis padres a la misa en la parroquia San Martín de Tours, ahí sobre Figueroa Alcorta, y a la misma misa iba el canciller de la época, Nicanor Costa Méndez, y yo lo veía en misa los domingos y después lo veía en la televisión blanco y negro negociando con Thatcher, con Reagan, con el Papa, y un día dije: yo quiero ser eso. Tenía 12 años, me acuerdo del momento, con lo cual los 5 años del colegio secundario, un colegio de la UBA, el ILSE, la decisión era, bueno, estudiar Ciencias Económicas o Derecho, porque eran las 2 carreras para poder hacer la carrera diplomática. Termino eligiendo Ciencias Económicas, porque no quería estudiar Derecho, básicamente, no estaba tampoco muy convencido, pero entro a la facultad y descubro la política. Fui dirigente universitario en la facultad, y ahí me di cuenta que lo que me gustaba más que la diplomacia era la política internacional, porque la diplomacia es una herramienta al servicio de la política internacional, pero la política internacional, la persona que hace la política internacional es el que fija la estrategia, el que de alguna manera marca el rumbo, y después la diplomacia como herramienta es la encargada de implementar. Así que ahí en el medio decidí no seguir la carrera diplomática, pero terminé la carrera de Ciencias Económicas. Soy contador y especialista en marketing de la UBA, pero después pasé de las Ciencias Económicas realmente a la política internacional. Me fui a estudiar a Francia entre el 2002 y el 2004, la Escuela Nacional de Administración. ¿Ahí es donde conociste a Macron o eso fue posterior? Ahí lo conocí a Emmanuel, sí. Ahí lo conocí a Emmanuel, tenía más pelo que ahora. Tenía 22 años, claro. Ya pasaron 23 años de ese momento, 24 años de ese momento. Va a cumplir 46 ahora en diciembre. Bueno, y después de los 2 años me quedé muchos años más en Europa y luego en América Latina. De los últimos 30 años, 15 los pasé en el extranjero, trabajando en casi 40 países de 4 continentes, y bueno, y me especialicé en política internacional, desarrollo y cooperación internacional, vinculándolo con la integración regional. Mi tesis en la maestría es sobre la integración regional en América Latina y la experiencia del Mercosur comparado con la Unión Europea, y también vinculando la integración regional con la competitividad de los territorios, que es algo que me gusta, con lo cual tengo esos 3 niveles. Pero un día ya he vuelto a Argentina, volví a Argentina convocado por
por el presidente Macri y por Alfonso Pratgay para llevar adelante uno de los pilares de la política exterior. En el 2019. En el 2015. 2015-2019, los 4 años estuve como subsecretario de Estado a cargo del acceso a Argentina a la OCDE. Comenzamos todo el proceso que hoy continúa. Y un día alguien me preguntó: Marcelo, definime qué es lo que haces en la vida. Y dije, soy un arquitecto de las relaciones internacionales, con lo cual terminé cerrando el círculo que quería hacer cuando tenía 6, 7, 8 años, que era ser arquitecto. Qué bárbaro. Tenés razón, la verdad que sí. Contame, para gente que no conoce tal vez, el acceso a la OCDE para los países no es sencillo, lleva tramitación, lleva tiempo, también creo que lleva una cuestión de esto de cooperación y de confianza. ¿Y qué pasa con Argentina, que cambia tanto, ¿no? de rumbo económico y de rumbo político para una organización internacional? Bueno, retomar esas negociaciones que vos iniciaste allá por el 2015. Mira, la OCDE, u OCDE, hay muchos que le dicen OCDE, así que se puede decir de las dos maneras, es la continuidad del Plan Marshall que puso en marcha Estados Unidos y Canadá para refundar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Después la OCDE se dedicó a la cooperación entre los países europeos, cooperación que parte de un principio muy básico. Nos sentamos todos alrededor de la mesa y construimos confianza, porque en el medio nos matamos antes con las guerras, construimos confianza, y esa confianza, ¿cómo se construye? Teniendo las mismas reglas. Entonces, el principio de cooperación de la OCDE es todos los países que forman parte, hoy son 38, desarrollan a través de 300 comités y grupos de trabajo los estándares internacionales en políticas públicas, tanto institucionales, económicas, de capital humano, educación, salud y ambientales. O sea, esos 4 ejes forman parte de un cuerpo jurídico de 250 buenas prácticas, y estos 38 países que hoy son desarrollados, no lo eran cuando se creó la OCDE, originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio del mundo. Mira. Fíjate que parten de la destrucción, o sea, parten de haber pasado por la guerra, los europeos, Japón, Corea del Sur, que también tuvo la guerra civil. De países destruidos. De países destruidos, con lo cual nosotros somos pendulares en Argentina, pero no hemos pasado ninguna guerra. Creo que, si me decís como argentino, creo que nuestra principal debilidad es no poder pensar a largo plazo, y el no pensar a largo plazo te lleva a una cosa que puede parecer no obvia, que es a no saber cuál es tu propósito como país. Muchas veces se dice: nos faltan políticas de Estado. En realidad uno no puede tener una política de Estado si primero no sabe a dónde quiere ir, qué quiere ser. O sea, porque en definitiva los países desarrollados son desarrollados porque se plantean dónde quieren estar dentro de 50 años. Francia tiene, por ejemplo, un Ministerio del Futuro, que es una agencia que se llama France Stratégie, Francia Estrategia, donde hay matemáticos, filósofos, economistas, gente de izquierda, de derecha, de centro. Y pensando el país. Y piensan el país dentro de 50 años, analizan cuáles son los escenarios que se pueden producir, desde los más lógicos hasta los más locos, y comienzan a trabajar esa trayectoria. Y como lo hacen de manera amplia, porque en una democracia vos tenés alternancia política, entonces vos te fijás un objetivo dentro de 50 años donde todos estén de acuerdo, después habrá matices, si está a la derecha, a la izquierda, al centro, matices, pero el norte es el mismo. Entonces vos podés tener política de Estado porque tenés el propósito. Ahora, si no tenés propósito, es imposible generar una política de Estado porque no sabés hacia dónde está yendo. Y este es nuestro gran problema. Y hoy que nos encontramos en una situación geopolítica, te diría que incluso compleja en el mundo, pero que representa una gran oportunidad para Argentina y para América Latina, porque cuando a principios del siglo pasado éramos el granero del mundo, también el mundo había estado en guerra, le faltaban alimentos. Hoy estamos en una gran guerra en Europa, que en estos días encima corre el riesgo de agravarse más con la amenaza nuclear. Tenemos la guerra en Medio Oriente que no cesa de escalar, y esto trae escasez de alimentos, trae escasez de energía,
dos grandes temas en donde Argentina puede dar muchísimo. Hoy somos 46 millones de habitantes, producimos alimentos para 400 millones de personas, podemos producir alimentos para 1.000 millones de personas, estamos volviendo a ser exportadores de energía. En el marco del G20 se cerró el acuerdo con Brasil para exportar energía a Brasil. Tenemos los minerales que hacen falta para que el mundo vaya hacia la electromovilidad. En el 2035 el Parlamento Europeo ya decidió que no van a haber autos a combustión fósil en Europa. Eso implica que son autos que necesitan batería, esas baterías llevan litio y cobre, que tenemos en toda la cordillera de los Andes, además de otros minerales estratégicos. El mundo necesita economía del conocimiento, a pesar de todo lo que hemos transcurrido en estos últimos años. Cuando comenzó la pandemia, Argentina tenía 5 unicornios, estas empresas tecnológicas que valen más de 1.000 millones de dólares. Cuando terminó la pandemia teníamos 12, es decir, aún en medio de la pandemia los argentinos podemos seguir creando. México tiene un solo unicornio, nosotros tenemos 12. Y el mundo también necesita turismo, porque después de la pandemia quiere viajar, quiere divertirse, quiere esparcirse. Y en esos 5 grandes motores, los alimentos, la energía, los minerales, el conocimiento y el turismo, pueden hacer que nuestro país, que hace varios años no pasa a exportar más de 90.000 millones de dólares, que es muy poco, somos uno de los países que tiene la relación más baja entre PIB y nivel de exportaciones, podemos pasar rápidamente a 200.000 millones de dólares, terminar con la escasez de dólares que hemos sufrido en los últimos años y que son el origen de muchas, además de otras cosas que se han hecho mal, ¿no? Pero la escasez de dólares también afecta a nuestra economía, y con una política exterior inteligente que defienda nuestros intereses, podemos aprovechar justamente esta situación geopolítica del mundo, que en algún momento va a haber paz, las cosas se van a estabilizar, pero mientras tanto aprovechemos. Si tenés que hacer las cosas bien para el momento que llegue esa paz, vos ya tener un cierto marco de estabilidad. Exacto. Con el gobierno de Milei, ¿se van encontrando esos propósitos que me acabas de describir y que Argentina no tuvo? Sí, yo creo que sí, de a poco, porque estamos hablando de una persona que llega desde afuera de la política, es un outsider, pero está demostrando mucha inteligencia en muchos temas. Miremos ya del lado macroeconómico, nadie hubiera podido decir que en 11 meses se iban a lograr los indicadores que están logrando en términos de superávit fiscal, de metas de inflación. En el tema fiscal, por ejemplo, en los últimos 100 años Argentina ha tenido déficit en más de 90. Y no solamente hemos tenido déficit, porque ese déficit significa que vos estás gastando más de lo que te entra, con lo cual necesitas que alguien te preste plata. Exacto. No solamente le pedimos prestado plata o tenés que emitir a otros, o tenés que emitir, pero cuando hemos pedido prestado plata tampoco se le hemos devuelto, con lo cual también en los últimos 100 años hemos tenido 9 defaults, 9, de los cuales 5 en los 40 años de democracia. ¿Eso qué significa? Que afuera nuestro veraz, cuando presentan el veraz de Argentina de los últimos 100 años, no nos cree nadie. Claro. Entonces, no basta con que cambie un presidente y diga yo voy a hacer esto, esto, otro, porque te sacan el veraz, y no de los últimos meses, de los últimos 100 años, y sos completamente poco serio. Entonces, bueno, vos tenés que comenzar a dar señales, y este gobierno con muy pocas herramientas, porque al no emitir, al no tener acceso al crédito externo, sí o sí, tenés que manejarte con lo que te entra. Entonces no podés gastar más de lo que te entra, porque si no tenés inflación y seguís acrecentando este gran problema, que es un gran impuesto sobre todo a los más vulnerables. Y después, en temas de política internacional, también se están dando los pasos en la buena dirección, y eso es extremadamente positivo para alguien que viene de afuera de la política. Ayer estuviste justamente hablando de eso, siguiéndote en las redes sociales, con el tema de lo que se presentó con Israel, ¿no? Y la alianza estratégica que el propio Milei, desde el día que asumió, dijo es con Estados Unidos y es con Israel. ¿Qué pensás al respecto? Ahí me diste la primera, digamos, visión. ¿Vamos en el camino correcto? Vamos en el camino correcto. Igualmente, de manera general, lo que nos tiene que guiar es la defensa de los intereses argentinos. Y la defensa de los intereses argentinos, que están bien escritos en nuestra Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, es lo que tenemos que poner primero adelante de todo, y después establecer alianzas. Estamos hablando acá de alianzas geopolíticas, sí, ¿no? Estados Unidos e Israel. Ahora, si
pasamos al tema de las alianzas comerciales, tenemos que venderle a todos aquellos que necesiten de nuestros productos. Evidentemente, las alianzas geopolíticas están relacionadas con el compartir valores, ¿sí? Somos parte del mundo occidental, somos parte de un continente que es un continente democrático. Está en la Carta de las Naciones Unidas, que somos un continente democrático, cosa que no se respeta únicamente en 3 de los 33 países de América Latina y el Caribe, el caso Cuba, de Nicaragua, Venezuela. Cuba y Venezuela, con lo cual tenemos que seguir trabajando para que el continente sea completamente democrático, porque forma parte de nuestro ADN, pero después no podemos exigir al resto de los pueblos o regiones que adopten nuestras definiciones, porque son definiciones que corresponden a cada uno de los pueblos. Entonces, eso es lo que te da el marco de las alianzas geopolíticas. Ahora, a nivel comercial, evidentemente le tenemos que vender a todos aquellos que necesiten de nuestros productos, de nuestros bienes, de nuestro capital intelectual, porque justamente estamos en un momento en donde eso es necesario. Bueno, eso se mostró en la relación ahora con China. Él en principio de acuerdo con Brasil para venderle. Es decir, el gobierno empieza a dar señales de eso, ¿no? Exactamente, es muy bueno. Digo, también hay que separar las relaciones personales entre los presidentes. No nos olvidemos que los presidentes son seres humanos. Exacto. Y que tienen adentro sus propias virtudes, debilidades, pasiones. Ahora, eso no tiene que afectar la relación bilateral. Por eso, digo, el nuevo canciller está también dando los pasos en el buen sentido. Se firmó la declaración del G20, que es un punto extremadamente importante, porque esa declaración de los presidentes, que al final Argentina estuvo dentro del conjunto de los mandatarios presentes, es el resultado de muchos años de trabajo, un año anterior a que el país tome la presidencia, el año de presidencia, el año posterior, y estamos y además nos genera una fricción. Genera una fricción, que es lo más importante, porque después tenés que remontar esa fricción. Exactamente, y ahí creo también hay que decir un gran trabajo del Sherpa del G20, Federico Pinedo, expresidente del Senado, provisional del Senado, expresidente por un día, sí. Pero creo que es una de las personas que más sabe construir puentes que tenemos en Argentina, y ha hecho un trabajo muy de fondo con su equipo y el equipo de la Cancillería, el nuevo canciller también, la diplomacia presidencial. Digo, se están poniendo algunos mecanismos en marcha, por ejemplo, en su momento recordá cuando hubo tuit de la vicepresidenta respecto de Francia, sí. La hermana del presidente tuvo que ir a la embajada, secretaria general, fue a la embajada. Digo, esas cosas son importantes porque forman parte de los símbolos que uno da hacia afuera, hacia tus interlocutores, y en ese sentido Francia es un país importante, es uno de los países fundadores de la Unión Europea, pero además es miembro del G7, es miembro del Consejo de Seguridad. En Francia está el Club de París, está la OCDE, tiene una voz también influyente en el Fondo Monetario, con lo cual tenemos que tratar de señalizar con nuestros aliados y con aquellos países que comparten nuestros valores, y dar muestras de que estamos juntos en el mismo barco. Te estoy exprimiendo, pero es interesantísima la charla. ¿Cómo ves a Trump ganando en Estados Unidos, la buena relación y sintonía que sí se genera con Milei, y en qué nos puede beneficiar, digamos, eso a los argentinos? Bueno, ya ganó Trump, con lo cual es un hecho de la realidad. Ahí el presidente hizo una apuesta fuerte ante las elecciones. En general se trata que los países y sus presidentes no jueguen en las internas de otros países, pero bueno, hizo la apuesta fuerte, le salió bien. Trump es nuevamente presidente en Estados Unidos, crea una relación de confianza. Esto es importante. Esta relación de confianza es clave en el próximo acuerdo que necesitamos con el Fondo Monetario Internacional. Ya estos 11 meses el equipo económico dio muestras de una capacidad muy importante para salir realmente de una zona muy difícil. De hecho, en diciembre del 2019 la situación era mucha más crítica
que la de diciembre de 2015 cuando asumió Macri, en términos económicos, y realmente con muy pocas herramientas, porque a uno le gustaría hacer un montón de cosas, pero cuando estás ahí sentado en el ministerio, realmente te encontrás muy limitado en cuanto a herramientas, y realmente han hecho un trabajo extraordinario, pero es un trabajo para la primera parte. Digo, ahora necesitamos salir del cepo, necesitamos poner en marcha un plan de crecimiento económico. Ayer algo Caputo adelantó, una entrevista con Jonathan Viale, que el año que viene salimos del cepo y que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Digo, se han hecho el trabajo de los fundamentales para poder hacer eso, porque si no se hubiera hecho todo lo que se hizo, la salida del cepo hoy no podría hacerse, con lo cual la secuencia está bien, pero es necesario un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que también asegure mayor disponibilidad de fondos frescos, porque esos fondos se necesitan justamente para blindar la salida del cepo, y la salida del cepo junto con el RIGI, junto con el acceso de Argentina a la OCDE. Vuelvo a decir, 38 países que originan el 75% de la inversión, el 60% del comercio global. ¿Eso lo ves más cercana que tarde, el acceso a la OCDE? Ya estamos en el camino. Acá lo importante no es el punto de llegada, sino todo el camino, todo el proceso. Son procesos largos. Es como el proceso de ingreso a la Unión Europea. Son procesos que demandan varios años, que exceden mandatos presidenciales, pero ya el hecho de comenzar el camino está señalizando, le está diciendo al mundo hacia dónde vas, y evidentemente el cuerpo jurídico de la OCDE, como te decía, es un cuerpo jurídico que utilizan los países desarrollados, con lo cual le estamos diciendo al mundo, nos encaminamos a ser un país desarrollado, no sea de un día para el otro. Para ser un país desarrollado de la OCDE el tiempo son aproximadamente 25 años, pero que comiences ya, la rueda comienza a girar. Hay algunos beneficios que se dan en el corto plazo, como por ejemplo el tema de financiamiento a las empresas. Hoy las empresas argentinas ya obtienen un financiamiento mucho más bajo en términos de costo de capital, por el hecho de que Argentina sea país candidato, y a medida que avance el proceso esto se va a reforzar y a consolidar todavía más. Pero además es una demostración muy fuerte para aquellos países que tienen la inversión en el mundo, de decir, bueno, ¿por qué no invierto en Argentina? Pues las inversiones son procesos que el retorno se da después de muchos años. Entonces vos decís, Argentina tiene todas estas oportunidades, pero no puedo sacar la plata. Cada vez que cambia el presidente, cambian las políticas y son pendulares. ¿Qué garantía tengo yo de que lo que pongo lo voy a recuperar? Entonces, cuando vos señalizás a largo plazo, ¿sí?, que es lo que está haciendo el acceso a la OCDE, cuando vos das señales de confianza a tus socios principales, eso motiva evidentemente a los inversores a decir, esto va en serio y por eso invierto. Es decir, ¿ves esperanza? Sí, totalmente. Qué bueno. Hay luz al final del camino. Y creo que es importante. Es bueno, es bueno. Es bueno verlo desde lo macroeconómico, desde lo coyuntural, y de una persona que, como vos, que estás claramente en materia internacional, en geopolítica, entendiendo el mundo. Pero una aclaración. Estamos haciendo el esfuerzo todos los argentinos. Ahí. Esto no es gratis. ¿Sí? El esfuerzo lo están haciando los grupos que tienen menos, lo están haciendo la clase media, los trabajadores, lo están haciendo los jubilados, alcanza a todos. Pero yo me acuerdo que siempre lo cuento y lo aclaro, porque digamos, el presidente Milei en campaña, cuando vino acá al programa, él me decía, Maxi, son 18 meses, mínimo, y los 18 meses recién se van a cumplir a mediados del año que viene, como para ver una mejora sustancial, digamos. ¿Vos considerás que es ese un camino después de los 18 meses que la gente empieza a sentir una mejora real en el bolsillo? Yo creo que sí. Yo digo, es como lo que me preguntaba recién sobre el camino hacia la OCDE. Mientras vas caminando te vas dando cuenta del resultado. Acá lo importante es el propósito claro, ¿sí?, el saber hacia dónde vas. Sí, bajaste la inflación y tenés una estabilidad. Eso ya es un punto. Eso ya es un punto, pero porque tenés un camino claro, ¿sí? O sea, y después
el liderazgo es clave, porque si tenés un propósito y no tenés liderazgo, las cosas no suceden por generación espontánea, ni en la naturaleza ni en ninguna disciplina, con lo cual el liderazgo es importante. Cuando vos tenés un propósito claro y tenés un liderazgo claro, la gente va. O sea, la gente acompaña, porque se muestra el camino, y creo que eso es lo más importante del todo. Todavía hay que hacer el esfuerzo, pero ya están las bases, y como te decía antes, la política internacional es una herramienta al servicio para ayudar, para que justamente salgamos al mundo. Un ejemplo, cuando vos agarrás el mapa del mundo, yo en los últimos 2 años recorrí casi 2/3 de las provincias argentinas, porque estoy yendo para explicar la importancia del acceso argentino a la OCDE, la importancia de la política internacional en los territorios, porque al final del día las inversiones, como te decía, no llegan ni a la Casa Rosada, ni al Ministerio de Economía, ni a la Cancillería, llegan a los territorios, con lo cual son los territorios los que tienen que trabajar para ser atractivos, pero esto que te decía de la importancia de los territorios, es clave también que se articule con las políticas nacionales, ese propósito claro y ese liderazgo. Muy bien. Marcelo, ha sido un placer recibirte. Espero que te hayas sentido cómodo, que no sea la última vez. El año que viene seguramente nos vamos a reencontrar. Y bueno, la verdad que ha sido muy, pero muy interesante la charla. El gusto es mío, gracias. Marcelo Scaglione pasó por el streaming de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica.